Bien, buen día. Continuamos entonces con nuestra unidad temática, el tema 2, vamos a revisar ahora el tema de la unidad de análisis en la investigación. Fíjense que nosotros conversamos acerca de la unidad de análisis, entendemos los casos, los eventos de salud o las personas que pueden ser observados en una investigación. El primer uso que se le da o que le damos a la unidad, al término unidad, tiene que ver entonces con una unidad conceptual que define un caso o un conjunto de casos como científicamente interesante. Entonces, podríamos decir que esta es nuestra definición conceptual de lo que es la unidad. Una forma de entender la unidad es como la categoría analítica o teórica que es de interés en el proyecto de investigación que se desarrolla. Por ejemplo, si nos interesa la prescripción de antibióticos en un servicio de salud, el interés lo vamos a centrar en la categoría analítica prescripción de antibióticos en un servicio de salud. Esta es la cosa sobre la que se quiere discurrir o investigar. Esta es nuestra categoría analítica, que es teórica. O sea, yo defino desde el punto de vista teórico la prescripción de antibióticos en un servicio de salud. Eso es lo que es la primera unidad de análisis. A esta categoría analítica entonces es la que denominamos unidad de análisis. Incluso en algunas oportunidades puede comprender un solo caso como un solo caso de estudio. Como la unidad de análisis que hemos definido hace referencia a una categoría abstracta, es decir, algo que hemos construido teóricamente, necesitamos entonces bajar al plano empírico o descriptivo, es decir, a través de qué evidenciamos esa unidad de análisis, en dónde podemos palpar esa unidad de análisis, cómo podemos tocarla, cómo podemos verla, medirla, ¿verdad? Entonces, esta bajada exige entonces reconocer que la unidad de investigación empírica busca recoger información sobre nuestras unidades concretas no analíticas. A estas unidades a las que denominamos la unidad de observación, es decir, dónde evidenciamos eso, dónde lo vemos. La unidad de observación entonces es un representante concreto, sea como un elemento muestral o sea como un caso único de la unidad de análisis. Podemos entonces agregar que es el fenómeno físico sobre el que recae la acción de la observación. En el ejemplo es la prescripción efectiva, donde vemos nosotros entonces esa prescripción, ¿verdad?, de antibióticos. Puede ser en una orden o en una hoja o en una pantalla, incluso de un programa de computación, pero ahí es donde la hacemos evidente. Finalmente, en el contexto de la práctica de investigación, también es posible que la información sobre la cual se construyen las observaciones no provenga necesariamente de las unidades de observación, lo cual exige entonces que reconozcamos que en la práctica también existe otra unidad importante en el proceso de investigación, que es la unidad que entrega la información. El ejemplo más simple de este fenómeno es lo que se aprecia en las encuestas permanentes de hogares por muestreo, que se ejecutan en muchos países, en donde la unidad de observación es el hogar, pero la persona que responde las preguntas normalmente es la persona, el jefe o la jefa de hogar. En nuestro ejemplo, la prescripción de antibióticos en un servicio de salud, la unidad de información puede ser la historia clínica del paciente, la orden de prescripción o la unidad que registra el acto de la prescripción en el servicio de salud. Vean entonces que no necesariamente lo evidenciamos directamente, puede ser mediada a través de eso que conocemos. Entonces puede ser un programa, a lo mejor si tenemos un programa de computación, si hay lo que llamamos la historia clínica en línea, entonces pudiera ser a través de eso, o una base de datos que contenga toda la información que se requiere. Entonces es importante reconocer que la fuente de información con la cual se construyen las observaciones es otra unidad en el proceso de investigación. Y esto es lo que conocemos entonces como la unidad de información. Entonces, recapitulando, la unidad de análisis es una categoría abstracta conceptual. La unidad de observación es aquella en la cual nosotros evidenciamos, ¿verdad?, la unidad física en la cual evidenciamos la categoría, nuestra unidad de análisis. Y la unidad de información es donde podemos conseguir o donde hacer evidente nuestra unidad de observación. Pasemos ahora a revisar por último un par de conceptos de la estadística que es fundamental también o que se utiliza mucho en la investigación en salud, que son el parámetro y el estadístico. Por parámetro entendemos cualquier número resumen de los elementos de una población o que también podemos considerar en función de los datos calculados en la población. Este término muchas veces se utiliza de forma incorrecta y se habla de parámetros del estudio, cuando en realidad no lo son, porque se obtienen de una muestra, es decir, son números resumen extraídos de la muestra y no de la población en general. Esta medida de resumen de los datos de una muestra es lo que se conoce como estadístico.
Los parámetros, ven ustedes, se denotan con las letras griegas que tenemos acá, como la mu, que es para el promedio de la población general, y tita cuadrado, que es la varianza, y esta es la desviación estándar. Pero estos son, los parámetros provienen de la población en general. Mientras como la mayoría de las investigaciones se realizan en la muestra, no es factible tener un parámetro, sino que es solamente posible calcular un estimador a través de los estadísticos. El estadístico entonces es un número resumen que extraemos o que calculamos de una muestra. Se le llama también parámetro estadístico, que es el término correcto cuando hablamos de un número resumen que deriva de una muestra. Como es solo un estimador del parámetro real, se denota entonces con letras en latín. Y aquí tenemos entonces esta X, ¿verdad? Con una virguilla aquí arriba, es el promedio. La S sería la desviación estándar o típica y la S al cuadrado sería la varianza. Entonces aquí la raíz cuadrada de la varianza obtenemos la desviación estándar o típica. El estimador debe cumplir, por supuesto, con algunas propiedades estadísticas como no sesgado o insesgamiento, que la esperanza sea casi igual al valor cero observado, que sea eficiente, que sea precisa, que tenga una varianza cercana a cero, etcétera, y además que sea robusta. Es decir, que ese número de resumen sea capaz de representar a toda la muestra. O sea, que estos estadísticos que calculamos a partir de la muestra estén muy cercanos a los parámetros reales de la población. Eso es lo que buscamos cuando calculamos un estadístico y por ello también es importante en algunos casos, dependiendo de los objetivos de nuestra investigación, lo que hablábamos anteriormente del cálculo de la muestra. Si nosotros queremos tener unos estadísticos que representen lo más cercanamente posible a los parámetros de la población, la calidad en la estimación de la muestra, en el cálculo de nuestra muestra, debe cumplir, es un requisito que se debe cumplir de manera obligatoria. Finalmente, entonces, dejamos también otro video que apoya su proceso de aprendizaje y nos veremos en el próximo tema.